Los soldados de Rusia han empezado a luchar de maneras diferentes a las que hemos visto antes. En vez de morir atacando las defensas de Ucrania en el campo de batalla, solo para ser abatidos, ahora usan rutas alternativas. Redes subterráneas de alcantarillado y tuberías de gas permiten a los soldados rusos moverse sin ser detectados y emboscar a las fuerzas ucranianas. O eso creen, pero la invasión secreta de Rusia por los ductos está saliendo mal. Ucrania ya lo ha descubierto, y lo que está haciendo para defenderse de esta táctica rusa es implacable. Para entender lo que Rusia está intentando hacer, vamos a la ciudad de Kupiansk, ubicada en el Oblast de Kharkov. Esa ciudad sitiada es un objetivo para Vladimir Putin, quien está dispuesto a tomarla como sea. Para el presidente de Rusia, eso implica enviar a sus soldados a las sucias y húmedas tuberías bajo la ciudad. La idea es elegante por su simpleza. Los soldados rusos, al arrastrarse por estas tuberías, son casi indetectables. Aprovechando que Ucrania combate en la superficie, las tropas avanzan por las tuberías lentamente hasta posiciones ventajosas antes de romperlas. Rusia ataca y toma por sorpresa a las fuerzas ucranianas, logrando la victoria. Esa es la teoría detrás de la táctica que intentaron los soldados rusos, informó el Kiev Independiente el 12 de septiembre. Mientras intentaban abrirse paso en Kupiansk, los soldados rusos se encontraron viajando por un gasoducto que cruza el río Oskil, que está cerca de la ciudad. Esos soldados no estaban solos. Las tuberías son lo bastante grandes para scooters eléctricos y bancos con ruedas especiales, permitiendo a las tropas rusas transportar equipo durante el trayecto. La táctica fue exitosa, tal vez. Rusia asegura que sus operaciones en las tuberías cerca de Kupiansk salieron según lo planeado. Medusa reporta que canales prorrusos en Telegram comparten videos de soldados rusos avanzando por tuberías en Kupiansk, a menudo junto con proclamaciones de que las tuberías utilizadas van directamente hacia la ciudad que Rusia está tratando de tomar. Ucrania disputa esto y asegura que no hay acceso directo a la ciudad por las tuberías, y que las tuberías que Rusia está usando ahora están de nuevo bajo control ucraniano. Pero volveremos a eso en un momento. Medusa informa que Deep State, que cubre incursiones en tuberías en Kupiansk, afirma que los soldados rusos tardan 4 días en cruzar toda la red. Rusia se ha preparado para esto, construyendo estaciones de comida y descanso en las tuberías, según Medusa, lo que habría ayudado a sus fuerzas a llegar a Radkivka. Ya en el lugar, los soldados rusos se dispersaron en el bosque cerca de Kupiansk, al parecer para avanzar hacia el ferrocarril. Según Deep State, la táctica rusa funcionó y las unidades rusas avanzaron sobre Kupiansk usando los ductos, informa Medusa. Esa afirmación la respalda Vitaly Ganchev, jefe de la Administración Militar y Civil creada por Rusia para supervisar las zonas de Yarkov ocupadas por fuerzas rusas. Ganchev afirma que los grupos de asalto rusos ya están en Kupiansk y expulsan constantemente a las fuerzas ucranianas. Ucrania dice lo contrario. El país no niega que el ataque ruso a través del ducto haya ocurrido. El Estado Mayor General ucraniano confirmó el hecho en Telegram. Sin embargo, la misma organización se apresuró a enfatizar que la situación estaba bajo control. Las fuerzas rusas, aunque usaron una vez el oleoducto de Kupiansk, no repetirán ese tipo de ataque. El enemigo sigue intentando concentrarse en el norte de Kupiansk, según el comunicado. La salida del oleoducto, usada por el enemigo para mover personal a Kupiansk, está controlada por los defensores ucranianos. El oleoducto no va directo a la ciudad. El Estado Mayor señala que hay varios oleoductos en la zona de Kupiansk, lo que explica cómo Ucrania impide que se reactive ese oleoducto. 3 de 4 conductos fueron dañados e inundados. La salida del cuarto está controlada por las fuerzas de defensa, según Telegram. El mensaje es claro. Las fuerzas rusas que usaron este oleoducto para entrar en Kupiansk no duraron mucho. Quien intente el truco del oleoducto en el futuro encontrará agua o las armas de los defensores ucranianos al final de las tuberías. Ucrania también se apresuró a negar los informes que publicó Deep State. Deep State se adelantó. No hay rusos en Kupiansk, afirma Andrei Kanashkevich, jefe militar de Kupiansk. Los combates son en las afueras. Toda la ciudad está bajo control de nuestras fuerzas. Pero la situación en Kupiansk no es buena. Cortaron agua, gas y electricidad, y Rusia destruyó 90% de la ciudad con bombardeos. Aún así, Ucrania sigue defendiendo e impide que Rusia use los ductos para infiltrar saboteadores en Kupiansk. Todavía hay falta de claridad sobre toda la situación. Parece que los informes de que tropas rusas usaron tuberías para entrar a Kupiansk son incorrectos. En vez de eso, perforaron las tuberías para salir y dispersarse cerca de Kupiansk.
Y si se le cree a Ucrania, los 4 conductos más importantes de la red de tuberías están inundados, o tienen defensores ucranianos esperando para recibir a cualquier soldado ruso que salga. En resumen, Rusia intentó un asalto por el oleoducto y Ucrania los detuvo, pero esa no es toda la historia. Lo ocurrido en Kupiansk no es la primera vez que Rusia usa tuberías bajo Ucrania para atacar, aunque no siempre tenga éxito. Ucrania ya notó esta táctica y está desplegando fuertes defensas para detener a los infiltrados rusos del oleoducto. Hablaremos de ambos temas más adelante en el video. Pero primero está la realidad de lo que estos asaltos a los oleoductos significan para Rusia. Están lejos de ser fáciles. Y en muchos casos, pasar tiempo dentro de las tuberías representa una amenaza para los soldados rusos tan grande como cualquier contramedida que Ucrania pueda idear. El uso de tuberías por parte de Rusia en Kupiansk está lejos de ser la primera vez que utiliza esta estrategia. También profundizaremos un poco más en eso más adelante. Pero hay un incidente que el Kiev Independiente menciona y que demuestra lo peligrosas que pueden ser las incursiones en las tuberías desde la perspectiva rusa. Durante los intentos rusos de expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk en 2024 y 2025, los soldados rusos reutilizaron tuberías. Uno de esos soldados, luego identificado como Igor Garuz, es de San Petersburgo. Garuz grabó un video comentando el caos en las tuberías de Kursk. El canal de Telegram Astra compartió ese video que muestra un espectáculo de horror subterráneo. La gente ahí se estaba volviendo loca. Uno se disparó, otro se apuntó con ametralladora, uno se golpeó la cabeza y otro se estrelló contra la pared. Garris afirma que hubo pánico dentro de las tuberías. Garrus relató un posible delirio colectivo, pues los soldados tuvieron que cruzar tuberías oscuras en condiciones terribles por días. Docenas de soldados se asfixiaron, se suicidaron o murieron por pánico y delirio, dice Garris en el video. Así que las tuberías, que parecían ofrecer una ruta fácil hacia lugares clave dentro de Kursk, terminaron convirtiéndose en tumbas para muchos de los soldados rusos, quienes fueron sobrepasados por las condiciones en su interior. El punto que estamos señalando aquí es que las fuerzas rusas no están dando paseos tranquilos aquí. Están pasando días arrastrándose por aguas residuales para llegar a donde necesitan estar. O, al atravesar tuberías de gas, enfrentan aire inseguro y poco espacio, lo que puede causar asfixia. En Kursk, la situación era tan mala que es difícil saber si la estrategia rusa con los oleoductos funcionó. En abril de 2025, el Telegraph cuestionó si los ataques al oleoducto de Kursk fueron una victoria rusa o solo una masacre de sus tropas. El medio relata un asalto donde cientos de soldados rusos sin oxígeno salieron de un oleoducto durante la Operación Potok, según Rusia. Ucrania desconocía la llegada de estos soldados, dice, y luego el Kremlin hizo que los soldados del oleoducto se volvieran leyendas militares. El Telegraph afirma que lo ocurrido en Kursk es más complejo. Aunque las fuerzas rusas lograron una emboscada exitosa contra los soldados ucranianos, el costo fue alto. Además de lo que Garrus contó sobre lo que pasaba en las tuberías antes del asalto, los soldados rusos pagaron caro por esta sorpresa. Después se supo que muchos rusos sufrieron graves quemaduras en los pulmones por inhalar vapores, incluso mucho metano en la tubería. Los escaneos revelaron pulmones obstruidos e inflamados, según el Telegraph. En algunos casos, estos problemas provocaron una cascada de síntomas que finalmente derivaron en afecciones como neumonía e insuficiencia respiratoria. Es posible que los soldados rusos no supieran que Putin los envió a una misión suicida. Ucrania afirmó haber detectado, bloqueado y destruido a los soldados del oleoducto de Kursk, aumentando las dudas sobre los logros reales de Rusia en esta incursión. Cientos de soldados rusos habrían muerto en las tuberías antes de salir a la superficie. Blogueros militares ucranianos describieron la situación como una masacre, y no del tipo que Vladimir Putin esperaba. Las cifras pueden coincidir con esa historia. Valery Gerasimov, jefe militar ruso, dijo que 600 soldados salieron del oleoducto para atacar a las fuerzas ucranianas. Ucrania asegura que la cifra fue casi 100. Quizás nunca sepamos la verdad, pero esta historia muestra que hay mucho riesgo involucrado. Cada vez que Rusia envía a sus soldados a los oleoductos, es casi una garantía que muchos de esos soldados se perderán en el camino. Sin embargo, parece ser un sacrificio que Putin está dispuesto a hacer a cambio del elemento sorpresa. Los propios rusos llaman a estas acciones tácticas basadas en tuberías ataques mortales, pero aún así aceptan el costo, dice el portavoz de la División Sur del Ejército de Defensa de Ucrania, Serhiy Brachuk, al Kiev Independent. Rusia ya usa esta táctica. ¿Por qué? Es la pregunta obvia. Estos ataques a los oleoductos no parecen tan efectivos. Existen disputas sobre los logros en Kursk y en los recientes ataques al oleoducto de Kupiansk. Si tomamos Kursk como referencia, Rusia pierde muchas vidas por el oleoducto. Siendo así,
¿Por qué Rusia sigue usando las redes de tuberías debajo de Ucrania en primer lugar? Hay algunas respuestas a esa pregunta, empezando por el hecho de que existe un precedente, tanto históricamente como durante la guerra en Ucrania, de que este tipo de ataques a oleoductos pueden funcionar si se hacen correctamente. La guerra de túneles, similar a lo que estamos viendo con Rusia y su táctica de los oleoductos, ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Dado que la guerra en Ucrania comparte varios paralelismos extraños con este conflicto que ocurrió hace más de un siglo, tal vez esto no debería sorprendernos. Rusia ha empleado tanques masivos y guerra de trincheras. ¿Por qué no inspirarse también en las tácticas de túneles de la Primera Guerra Mundial? HIT afirma que las fuerzas aliadas del Reino Unido, Francia, Australia y Nueva Zelanda construyeron una gran red de túneles, al igual que Alemania en su territorio. Los túneles se usaban para moverse por debajo de las trincheras enemigas, y en muchos casos de los túneles enemigos. Se colocaban minas cuyas explosiones podían matar a cientos o miles de soldados. Décadas después, en la Guerra de Vietnam, las ratas de túnel, como las llama el Museo Nacional del Ejército de los Estados Unidos, hacían hazañas similares. En este caso, los soldados estadounidenses eran enviados a enfrentarse al sistema de túneles Cu-Chi del Viet Cong, tanto para confrontar al Viet Cong en sus guaridas subterráneas como para usar esas redes de túneles para lanzar emboscadas. Estados Unidos construyó una base militar sobre los túneles Cu-Chi para facilitar su entrada y salida contra el Viet Cong. En estos túneles también era común hallar inteligencia y suministros, pero su estrechez dificultaba que los soldados entraran. Muchos de estos túneles medían apenas 60 centímetros por 90 centímetros, lo que hacía que arrastrarse fuera la única opción. La guerra subterránea existe desde hace más de un siglo, lo que nos remite al uso de ductos por Rusia. Quizá no funcionó bien en Kupiansk y Kursk, pero al menos una vez sí resultó. Cuando Rusia tomó la ciudad fortaleza de Avdiivka, durante el asedio ruso a Avdiivka, que finalmente ganó, Rusia descubrió un largo tramo de ducto subterráneo abandonado, informa el Kiev Independent. Las tuberías facilitaron la entrada de infiltrados rusos a Avdiivka, aunque el primer intento de Rusia fracasó. Las fuerzas ucranianas detectaron a los soldados rusos intentando entrar al ducto y los bombardearon con artillería. Pero Rusia tuvo éxito en su segundo intento, lo que llevó a sus fuerzas a recorrer 2 kilómetros a través de la tubería. Emergieron en Avdiivka y lograron tomar una parte del área fortificada, contribuyendo enormemente a la eventual victoria de Rusia. Rusia ya ha usado antes esta táctica con tuberías. Rusia lo intenta de nuevo, pese a los peligros, esperando que la táctica funcione otra vez. Sin embargo, hay otras razones que hacen atractiva la infiltración de tuberías para Rusia. Muchas tuberías que intenta usar son remanentes soviéticos, de cuando Rusia controlaba Ucrania. Radio Free Europe, Radio Liberty, indica que Rusia probablemente tenga mapas de estas redes antiguas para guiar a sus tropas. En otras palabras, las fuerzas de Rusia no están avanzando a ciegas por estas tuberías. Saben a dónde van, incluso si tienen que pasar días bajo tierra para llegar. Hablando de estar bajo tierra, esa es otra razón por la que la táctica de usar tuberías se está volviendo cada vez más común. Los asaltos de Rusia por encima del suelo contra las defensas de Ucrania son extremadamente desgastantes. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido un poco más de 11 millones de soldados desde que inició su invasión. Entre las armas usadas por Ucrania para causar bajas destacan los drones. The Week reporta que hasta el 80% de las bajas en Ucrania y Rusia son causadas por drones. Los oleoductos hacen que los drones sean irrelevantes, aunque los drones podrían dejar caer explosivos cerca de las entradas y salidas de las tuberías que Rusia está utilizando. No pueden patrullar esas redes. Los soldados rusos cambian el campo de drones por tuberías sofocantes. Porque lo último, por extraño que parezca, probablemente es más seguro que lo primero. A estas alturas está bastante claro que Ucrania tiene un problema con los oleoductos. ¿Qué hace Ucrania al respecto? Ya mencionamos su firme respuesta a la incursión en el oleoducto de Kupiansk. Aparentemente sin pensarlo dos veces, Ucrania ha inundado esos oleoductos. No hace falta decir que los soldados rusos no cruzarán esas tuberías nadando días. Pero consideren esto. ¿Y si Rusia enviaba soldados por las tuberías de Kupiansk justo cuando Ucrania las inundó? No habrían escapado del agua. Es posible que las tuberías que Rusia usó para atacar Kupiansk ahora estén llenas de los cuerpos hinchados por el agua de soldados rusos muertos. Business Insider agrega que Ucrania también ha empezado a cubrir el interior de lo que cree que pueden ser tuberías vulnerables con alambre de púas. Este alambre, diseñado como trampa, sería casi invisible en la oscuridad que enfrentan las tropas rusas en las tuberías. Como dijimos, hubo pánico en el oleoducto de Kursk. Imagina si los soldados en el frente comenzaran a gritar de repente. Tras ser cortados por alambre de púas o navajas, quienes vienen atrás ni siquiera saben qué ocurrió. Heyman 101X hasta compartió pruebas en video del alambre de púas instalado.
En un video de 24 segundos, se observa una tubería tan estrecha que solo permite arrastrarse, cubierta en gran parte con alambre de púas letal. Nadie va a pasar por esa trampa. Cualquier soldado ruso que lo intente será hecho pedazos, terminando como poco más que una barrera sangrienta que impide que los que vienen detrás puedan avanzar. También están los ataques. Ya mencionamos que Ucrania usó artillería para evitar el primer intento ruso con la tubería de Avdiivka. Euromaidan Press informa que Ucrania empezó a atacar la tubería que Rusia usó en Kupiansk. Es probable que un ataque a una parte de la tubería, ubicada cerca del río Oskil, haya permitido la inundación que mencionamos antes. No es difícil imaginar una estrategia en la que Ucrania oculte artillería u operadores de drones cerca de la entrada de las tuberías que cree que Rusia va a usar. Si los soldados aparecen, los ataques podrían eliminarlos y volver las tuberías zonas prohibidas antes de que entren las fuerzas rusas. Estos son solo ejemplos de cómo Ucrania impide que Rusia use sus tuberías subterráneas para ataques. Ucrania reconoce que debe hacer más. Brachuk comenta al Kiev Independiente: es claro que estos métodos pueden aplicarse en otros sitios. La respuesta debe ser oficial y sistemática. Las más rápidas son volar o inundar las tuberías. Lo que será más efectivo es el trabajo coordinado con las autoridades locales y especialistas que entienden los sistemas de alcantarillado y gas de las tuberías. Ucrania debe hallar pronto a esos especialistas. Está trabajando en desventaja aquí, ya que Brachuk explica que Ucrania no tiene los mismos mapas de tuberías que tiene Rusia. Muchas de estas tuberías son de la era soviética. Ucrania necesita más información, lo que podría significar asignar personal para encontrar y mapear estas tuberías antes de que Rusia pueda usarlas. Una vez que se encuentren esas tuberías, Ucrania tiene contramedidas listas para actuar. Quizá 1 o 2 intentos fallidos más de infiltrarse en tuberías convenzan a Rusia de que el sacrificio no vale la pena por resultados dudosos. Rusia no es el único país que utiliza tácticas de la Primera Guerra Mundial para lograr el éxito. Ucrania también lo hace, pues destruyó uno de los misiles de crucero más avanzados de Rusia. Usando una ametralladora de la Primera Guerra Mundial y solo $11 en municiones, esto no debería haber funcionado. Descubre por qué funcionó en nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más sobre cómo Ucrania enfrenta a Rusia. Gracias por vernos.